estas canas yo no las tenía hace 6 meses. Se las implantó. No, estas canas empezaron cuando Tere vio que iba a ganar López Obrador. Se le pusieron verdes así. Sí, se ven verdes, ¿verdad? Sí. Al aire. No. Sí, mira, se ve verde. Sí se ven. No son tantito. verdes, pero es la escenografía. Es cuando Son yo plateadas. Solo cuando yo ya vengo. alguien que ilumina y que no sabe bien Cuando cómo yo iluminar. vengo se te ponen verdes. No se pueden ver desde lunes a viernes. Bueno, ya, serios. A ver, mi querida Kenia López Rabadán. Oye, Eduardo, yo quisiera platicarte de 2 cosas. Una rapidísima, que es evidentemente que ya se aprobó el TEMEC en el Senado de la República con 114 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. Evidentemente el proceso fue, digamos, lo más terso posible. Me parece que todos los grupos parlamentarios o la mayoría tomaron la decisión de contribuir con el gobierno federal justamente a que haya un Y entendimiento. está bien, porque mira, me parece muy aprobado bien. México, ahora vamos a hacer changuitos y cruzar los dedos Sí. para ver si el Congreso Que no gringo sea- quiere. exacto. Porque el Congreso gringo, empezando por los demócratas, Sí. se están poniendo los moños frente al TEMEC porque es una manera en que pueden presionar a Trump y decir Trump no pudo cumplir, vean, no se aprobó porque esto y aquello. Claro, Cuidado. yo te voy a decir, me parece que hay que hacer un reconocimiento a todos los grupos parlamentarios, a todos los partidos políticos, porque por encima de una discusión personal o de jalar una marca para agredir o para violentar en un tema, digamos, en esta lógica de politiquería, se tomó la decisión de acompañar el proyecto. Y hay del que TEMEC. decir que el Senado no es la primera vez que hacen las cosas Sí, con un... en una lógica, claro, Creo que la Cámara de priorizando- Diputados empezar a imitarlos ustedes un poquito, porque el Senado se ha demostrado en Priorizando la a- aprobación de muchas leyes y hasta de reformas constitucionales, los senadores han actuado casi olvidándose de sus distingos partidistas. En realidad ayuda Serio. mucho a que no tengan las 2/3 partes Pues la sí. mayoría de Morena, pero también, por ejemplo, en este tema del TEMEC, pudo algún partido decir yo, para Sí. llevarme la nota, voy a votar en contra y argumentando. Me parece que los partidos tomaron una decisión de acompañar al gobierno federal y yo creo que es absolutamente bueno porque es en beneficio no solo del gobierno como tal o de la autoridad, sino de los empresarios, Claro. de la certeza, de buscar coincidir con los otros, tanto con Estados Unidos y Canadá, para buscar un mejor futuro. Yo hace muchos años hablé con un hombre que había tenido una gran carrera legislativa y él me dijo que en el Senado se iban mejor porque se tienen que aguantar Porque 6 duran años. muchos años, claro. Entonces, que es más o menos se hacen, vamos Claro. a decir que cierta amistad, Sí. porque son 6 años y no puedes estar peleándote con todo Es un 6 tema años. de empatía y de Sí. tolerancia Y en la increíble. Cámara de Diputados Por son eso que 3 acabas de años y decir. hasta luego, ¿no? No, imagina Sí. que tuvieras una discusión con alguna compañera que te va a durar 6 años de tu vida, o compañero es Pues larguísimo. sí, sí lo imagino, En porque el llevo Senado. ya llevo a tener más de 6 años. Sí, ustedes, eso es cierto. Oye, bueno, eso me parece que es bastante bueno, es una buena noticia para México, es una buena noticia para Norteamérica. Y quisiera, por supuesto, también hablar del A ver, tema de Ramírez, la nomás Corte, que por supuesto. Yo nomás Ramses. quiero que, por favor, a ver si pueden ustedes ver cómo podemos planear que nos convirtamos en desarrolladores de tecnología. Sí. Porque en el anterior, en el TLC, nos convertimos en solo adaptadores de tecnología. maquiladores. Portadores y maquiladores. Era, sí. nuestra lógica era de maquilar, sí, claro. Exactamente. Porque fue un Entonces, pésimo TLC el que Sí. se firmó sí, en esa época. y entonces el TEMEC, yo creo que ahorita ya está bien firmado y que lo firmen allá, pero ver cómo podemos hacer un programa de que nos volvamos autosuficientes en tecnología propia. Porque no maquilamos nada, adaptamos la tecnología. Bueno, en Conacit ya tienen una gran tecnología en el restaurante. Pero en le la quitan- cocina, pero le en la quitan- cocina del Conacit invirtieron no sé en el cuántos comedor. millones de pesos para 15, tener 15. una cocina de archilujo con un chef que les da comida balanceada No, y orgánica, es orgánico. Yo lo digo porque No, es muy tiene importante, razón. es muy No todo importante. está Tienes perdido, razón. Ramsés. O sea, esa lógica de no ser maquiladores sino generadores y además lo hemos platicado aquí en varias ocasiones, el tema de las patentes, o sea, de que México se vuelva evidentemente un líder y no solamente El talento se va, en la el verdad. proceso. Bueno, es que además el porcentaje del presupuesto que le dedican a tecnología en este país es ridículo desde siempre. Sí, cierto. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes nunca han tenido esta idea de que hay que hacer el país autosuficiente o por lo menos dependiente tecnológicamente. Pero Tócalo. para eso se necesitan becas, se necesita ir a congresos, Sí, pero para esto le tener tienes que dedicar intercambio. por lo menos el 1% Claro. del PIB al Claro. presupuesto federal para esto. Y en este fomentar- país está en el punto 4, Sí. punto 3, digo. no Fomentar falta. las vocaciones también hacia la ciencia y la Sí, tecnología, sí. porque todos quieren ser abogados, todos quieren Y ser no sé qué, fomentar la pero- posibilidad. Es que deja mucho el derecho. El otro día Híjole, pues no, vi el yo creo que edificio ya- que tenía el nombre de un abogado que yo conozco, era un edificio. Déjala, hostia, por
Vamos. Muy bien, bueno, pues ese tema me parece que es una buena noticia para México y una que me vale la pena que hoy ya platiquemos porque en su momento lo platicamos hace casi 3 años, es sobre la definición que tomó la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para la conformación del Poder Judicial. En aquella época platicábamos sobre una nueva lógica, digamos, del Poder Judicial en la Ciudad de México. Pues hoy la noticia de la Suprema, ayer, lleva 2 boletines, tanto hoy como ayer, la Suprema Corte de la Justicia... Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho no. A ver, lo que se quería construir en términos del Poder Judicial en ese momento no va a ser una realidad. Y voy a decir, digamos, son 5 o 6 temas. En aquel momento lo que se buscaba es que el presidente del Tribunal Superior de Justicia no estuviera, digamos, presidiendo también el Consejo de la Judicatura. ¿Se acuerdan que se podía? La Asamblea Constituyente dijo, no, tienen que ser 2 personas distintas. Uno el presidente del tribunal y otro el presidente del Consejo de la Judicatura. La Corte dijo, pueden ser el mismo. También en su momento... ¿Qué es lo que ocurre con la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Claro, a ver, yo quisiera hacer ahí un paréntesis. Me parece que la resolución hoy de la Corte para detener las modificaciones en la Ciudad de México es porque la Corte está defendiendo al gremio, digamos, a su gremio. Está diciendo, a ver, eso y se vaya que lo debe defender porque cómo están agrediendo al Poder Judicial eso de entre este país. líneas, digamos, se entiende como decir, a ver, el Poder Legislativo no puede invadir al Poder Judicial para modificarlo, y desde su perspectiva minarlo o en su caso transgredirlo, ¿no? Yo creo que habría algunas cosas que eran absolutamente defendibles a favor, pero me parece que hoy la Corte ha tomado una decisión cuando menos que nos va a ayudar a entender que si esta misma Corte toma decisiones a futuro, va a defender al Poder Judicial y se requiere en estos pesos y contrapesos. Se pedía que el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, definiera su presupuesto directamente con la jefa de gobierno, con el jefe de gobierno, y dice la Corte, no, tienes que pasar por el tribunal para saber cuánto dinero vas a poder gastar. O sea, porque entonces el jefe del tribunal ya era se convierte en la jefa de gobierno. Y en su caso te voy a decir, y en su caso ya no tenía un contrapeso con el tribunal, sino me voy directo. En esta Constitución sí se buscaba minar el Poder Judicial de la Ciudad de México. Te voy a decir qué pasó en su momento, Eduardo. Ustedes recordarán que hubo un presidente del tribunal que duró muchos años y eso generó, por supuesto, pues muchos acuerdos, digamos, políticos y acuerdos... Elías Azar. Y acuerdos que de una u otra manera trascendían la parte judicial para irse a la parte política. Sí. Por ejemplo, se pedía, la Constitución decía de la Ciudad de México que el presidente del tribunal solo iba a durar 1 año, casi como el presidente de los congresos. Ya ven que hoy el presidente de la Cámara de Diputados o del Senado dura 1 año y te vas y es otro, bueno, salvo que se busquen la posibilidad de reelegirse si la ley lo permite, pero es 1 año. Porque justo la historia es que el presidente del Tribunal de la Ciudad de México había durado muchos años y es para que eso no se repita, entonces ahora de manera tajante solo 1 año. Pues hoy la Corte dice no, y evidentemente será mucho más largo el plazo de 1 año. En fin. Pero hay algo muy interesante donde la Constitución creó un grupo ciudadano. Exacto, el Consejo. O sea, que había un Congreso ciudadano. Consejo Judicial que iba a ser ciudadano. el que iba a medio manejar el nombramiento de los. El Congreso de la Ciudad de México. Exacto, era como una mano alzada, pero de otra manera. El Congreso de la Ciudad de México iba a definir un Consejo Judicial Ciudadano. Fíjate, si era una cosa un poco, digamos, ¿no? O sea, el Congreso iba a elegir un Consejo Judicial Ciudadano y a su vez iba a definir, pues por supuesto, el Consejo de la Judicatura y la Corte hoy dice no. Y te voy a decir, me parece que da la claridad hacia lo que sigue, en el Poder Judicial. Claro. Para mucha gente, me incluyo, que tiene mucho miedo de qué va a pasar, casi desde la Corte hasta el último juez. Tienes miedo de que se trate de minar la autonomía del Poder Judicial. Así mucha gente. Hoy la Corte ha tomado una muy buena decisión y si defienden al Poder Judicial de la Ciudad de México, pues es esperanzador pensar que también van a defender hasta la Suprema Corte de Justicia. Yo así interpreto un poco los artículos del 5 y 6 de junio relativos a Eduardo Medina Mora. Bueno. Porque Eduardo Medina Mora ya dio una respuesta exacta, contundente y precisa. Sí. Que ahora no he visto que el periódico El Universal haya contestado nada, ¿verdad? Y tú hablaste